Mi nombre es Jaime Rey y a continuación les estaré generando una pequeña explicación sobre un método que nos permite a nosotros generar soluciones aproximadas a ecuaciones diferenciales cuando dichas ecuaciones se nos presentan en términos de derivadas parciales. Esto responde a un curso de la maestría en Ciencias y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, pues estamos hablando del curso de métodos numéricos. Entonces, pues se nos propone el siguiente ejercicio. Es un ejercicio unidimensional donde tenemos un problema que nos afirma que tenemos la segunda derivada con respecto a x de una función u menos la función u es igual a menos x, teniendo en cuenta que el dominio o el valor de los x está entre 0 y 1. Y tenemos también pues unas condiciones de frontera. Entonces tenemos las imágenes de la función cuando toma valores de 0 y 1, es decir, los extremos. Algunos de mis compañeros creo que ya han venido explicando un par de métodos, entre ellos el de Galerkin y el de mínimos cuadrados. Entonces, pues la finalidad de este video es hablar acerca del método de colocación. Cabe resaltar que para poder generar una solución de este problema, pues tenemos que establecer una función o tratar de generar una posible solución de la forma polinómica, que en este caso vendría siendo nuestra u. Esa u pues es un polinomio de segundo grado que pues aquí les estoy mostrando de qué forma estamos sugiriendo que podría ser. Cabe resaltar que pues también podemos generar una derivada de nuestra función, que se vendría siendo pues obviamente tu de x. No tendríamos más que hacer que simplemente generar la multiplicación y hacer la correspondiente derivación. Entonces tendríamos que multiplicar esta por propiedad distributiva, x por 1, x por menos x y así sucesivamente ir obteniendo la deriva. ¿Con respecto o para qué? Pues para ir nosotros de pronto aproximándonos a lo que viene siendo la solución. Como les decía en un inicio, pues esto hace parte de un método que parte del debilitamiento de la ecuación diferencial. Entonces, podemos escribir esa ecuación diferencial mediante una función de peso y un residual, lo cual nos va a permitir a nosotros encontrar una solución bien aproximada a lo que vendría siendo la solución analítica en un intervalo dado. Entonces, por ejemplo, aquí estamos observando cómo sería, digamos, los primeros pasos para poder dar solución. Entonces tendríamos que definir nuestro residual. Recordemos que el residual pues vendría siendo lo que tiene que ver como la segunda derivada de nuestra función propuesta con respecto a x menos la misma función propuesta más x, ¿cierto? Esto ya lo hemos trabajado en métodos de Galerki y métodos de, en este caso, colocación, perdón, de mínimos cuadrados. Y pues sabemos que nuestra integral se puede entonces establecer como la integral entre los límites del dominio que se nos generaron, que fue 0 y 1, de la función de peso por el residual con respecto a de x. En este momento pues estoy mostrando el documento que fue construido para el informe. Tenemos el método de Galerkin, que pues seguramente en el video del compañero Juan Camilo está explicado. Tenemos el método de colocación, ¿cierto? Que también va a ser explicado a continuación. Y tenemos el método de mínimos cuadrados. Cabe resaltar que los tres métodos pues buscan generar aproximaciones muy cercanas a la solución. Me voy a concentrar especialmente en el método de colocación, el cual utiliza la función delta de Dirac. ¿Por qué la función delta de Dirac? Porque pues cumple una de las propiedades que nos permite de pronto a nosotros facilitar la vida. ¿Cómo sería eso? Pues si nosotros analizamos, tendríamos aquí que por definición de la función en delta de Dirac y asumiendo una de las propiedades,
podemos definir nuestra integral, obviamente entre los mismos valores, ¿sí? De 0 a 1 de el residual por el delta de x menos uno de los puntos, uno de los puntos que esté en nuestro dominio. Cabe resaltar que esa función de peso nosotros la estamos tomando como el delta de Dirac de un x menos un x de los puntos o un punto del dominio. Entonces, dada la propiedad que nos dice que tener la integral del residual por la función de peso, que se nos estaría convirtiendo aquí, eso es lo mismo que evaluar el residual en uno de los puntos, pues realmente nos facilita un montón el trabajo. ¿Por qué? Porque simplemente pues, hemos decidido tomar dos puntos. Para este caso se tomó 0,4 y 0,6. De cierta forma, lo que analicé fue tomar dos puntos que estuvieran más o menos a la misma distancia a los extremos, porque de cierta forma me lleva a pensar que la función de pronto es más estable y presenta menos error. Ya teniendo los dos puntos establecidos, pues tendríamos que evaluar el residual, ¿sí? Para poder evaluar el residual, pues simplemente debo dirigirme, como lo decía al inicio del ejercicio, a saber qué es ese residual. Entonces decíamos que era la segunda derivada de nuestra función propuesta, nuestro polinomio de grado 2, menos nuestra función más x. Eso nos da pues aquí la solución. Ese residual viene siendo menos 6a2, que es una de las variables que necesitamos, o uno de los coeficientes mejor, porque no es variable, es coeficiente, por x más 2a2 menos 2a1 menos a1x factor de 1 menos x menos a2x cuadrado factor de 1 menos x más x. Ese residual pues, va a ser evaluado en los puntos que hemos establecido. De nuevo repito, pues los puntos son 0,4 y 0,6. Entonces simplemente evalúo en x cada uno de los puntos tomados, pues obtendría aquí una ecuación, ¿cierto? Y por aquí obtendría otra ecuación. Entonces, ¿qué estaríamos generando? Pues simplemente un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, donde nuestras incógnitas pues vienen siendo los coeficientes A1 y A2. Lo podemos solucionar de forma matricial por un método de solución de ecuaciones de 2 por 2 y eso nos origina los siguientes coeficientes, o eso nos genera los siguientes coeficientes. Entonces tenemos el primer coeficiente, que es 625 sobre 4368, y el segundo, que es 25 sobre 156. Como nosotros al inicio habíamos propuesto una posible, una función solución, pues simplemente estamos diciendo que nuestra función solución se está aproximando, ¿cierto?, a el valor de esta función, o esta función propuesta, valga la redundancia. Entonces, de esa manera, estamos utilizando nosotros el método de colocación a partir de una de las propiedades de la función delta de Dirac. Cabe resaltar también que dentro de nuestro documento, pues también estamos presentando una comparativa, ¿sí? Aquí tendríamos entonces, dentro de las conclusiones, una comparativa de las tres funciones que obtuvimos, o de las tres funciones solución que se obtuvieron. Del método Galerkin, pues obtenemos esta primera aproximación. Del método de colocación, pues es la que acabo de mostrar, es nuestra segunda. Y del método de mínimos cuadrados, ¿cierto? Está la tercera. ¿Qué es bien interesante aquí? Pues que si nosotros graficamos en un mismo plano las tres soluciones, pues aquí nos ayudamos un poco de GeoGebra, ¿cierto? Y graficamos en su momento, a ver, reviso, de forma de color pues como rojo, por así decirlo, ¿cierto? La función de Galerkin,
de color amarillo el método de colocación y de color azul claro el método de mínimos cuadrados, ¿cierto? Y verificamos, pues vamos a notar que en los valores del dominio las tres funciones prácticamente se juntan o están sobrepuestas. Claro, si hacemos nosotros un poco de zoom, ¿cierto? Aquí lo notamos, pues vamos a notar esas pequeñas diferencias. ¿Por qué? Porque pues sigue siendo un método de aproximación. Muy bueno, sí, el método de aproximación, pero pues no es totalmente exacto. Y eso también depende de la función que nosotros escogimos, ¿cierto? Si escogimos un polinomio de grado 2, pues nos da un cierto grado de aproximación mejor en comparación que el de grado 1, quizá no tan bueno como el de grado 3, eso habría que entrar a revisar si de pronto con un polinomio de grado 3 tenemos una aproximación un poco más precisa. Entonces, las conclusiones, digamos, para ir cerrando lo que tiene que ver con este método, es la importancia de un método que nos permite solucionar ecuaciones diferenciales por aproximación, método numérico, que parte del debilitamiento, parte de generar funciones de peso, parte de trabajar residuales y pues que dentro de nuestro mismo método hay unas formas de solucionarlo. Entonces ya con ayuda de mis compañeros pues hemos mostrado tanto Galerkin como mínimos cuadrados como colocación. Entonces con eso básicamente pues estaría finalizando lo que tiene que ver con este pequeño video. Gracias.